Y ya que estamos en estos temas de sismo, el 19 de septiembre pasado que ocurrió aquí en la Ciudad de México, hubo muchas situaciones de desastre. Ahora toca reconstruir la Ciudad de México. Me acompaña en la línea telefónica el maestro Brian Lechuga Izaguirre. Él es analista político y vamos a platicar con él acerca del Fonden, proceso y beneficios de la reconstrucción de la Ciudad de México. Muy buenas noches, Brian. Te saludo con mucho gusto. Hola María, buenas noches. Siempre un gusto coincidir contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Brian, se están utilizando 15 millones y 2.600 millones para cubrir el Fonden en cuanto al revolvente del seguro y toda esta situación de catástrofe. ¿Qué se está haciendo en la Ciudad de México? Pues mira, en la Ciudad de México hay una concurrencia de actuación por parte de todos los órdenes de gobierno. El gobierno de la República está girando este presupuesto del Fondo Nacional para los Desastres Naturales, que a través de sus reglas de operación que administra la Secretaría de Gobernación, se verifica la información recaudada por el gobierno de la Ciudad de México en la integración del padrón de personas afectadas por el sismo para el otorgamiento de los beneficios que prevé este Fondo Nacional para los Desastres Naturales, que como sabemos se aplica en diferentes niveles de necesidades, dependiendo del grado de afectación de las personas que hayan tenido, en este caso, a sus viviendas de manera estructural, de manera de pérdida total, o para también las personas que desafortunadamente perdieron la vida y sus familiares. Existen variables de ayuda a través de este programa, además de la estrategia general que lanzó el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, hace unos días, que prevé todo el despliegue de diferentes acciones afirmativas a través del gabinete para poder beneficiar a las personas afectadas del sismo, ¿no? Y de igual forma las delegaciones políticas a través de las direcciones generales de servicios urbanos y de protección civil, pues siguen trabajando para apoyar a las personas que están en una situación de necesidad en estos momentos. Claro, Brian. Además, el jefe de gobierno solicitó flexibilidad para acceder al presupuesto y además surge la ley de reconstrucción aquí en la ciudad. ¿Qué está ocurriendo con esta situación? Pues mira, la ley está generando uno de los precedentes más importantes que va a servir como referencia en otras entidades federativas para el momento de actuar frente a emergencias. Y también genera acciones afirmativas de implementación inmediata, ¿no? Para poder beneficiar de manera directa a los damnificados y desplegar una ruta progresiva de reconstrucción de la Ciudad de México, no solamente desde el enfoque físico, sino también económico. Brian, ¿qué es lo que tú esperas como analista que suceda ya en la Ciudad de México? ¿Que esta reconstrucción sea posible de manera rápida o tarde un poco más? Pues mira, los diferentes órdenes de gobierno han demostrado rapidez en su actuación. No se ha quedado ningún funcionario público cruzado de brazos, han hecho un esfuerzo muy notable. Sin lugar a dudas es algo que va a tardar, ¿no? Que no es de resolución inmediata, sino que de manera progresiva se van a ir resolviendo diferentes problemáticas y necesidades que tienen las personas, pero es cuestión de que se vayan perfeccionando también estos nuevos procedimientos que se están implementando y que son innovadores en la Ciudad de México. Brian, te agradezco que nos hayas ayudado a entender esta situación del Fonden aquí en la Ciudad de México y esperemos que pronto la reconstrucción sea de la forma más agradable para cada uno de los ciudadanos. Un gusto, María. Saludos a tu auditorio y que tengan una excelente noche. Igualmente, un gusto saludarte. Bonita noche.